Entonces, como les había dicho, eso es lo que vamos a empezar el día de hoy, este pacto, el pacto abrámico. Y para empezar este pacto, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser una introducción como tal al pacto. Entonces, para que siga una secuencia, muchos de ustedes a lo mejor ya conocen el tema, ya lo han visto, pero para otras personas es algo nuevo. Entonces, para los que ya saben, solamente ténganos paciencia y que les sirva para recordar, ¿verdad? Y para los que no, pues que sirva para aprender respecto al pacto. Entonces, este es lo que vamos a ver el día de hoy. Y ustedes recuerdan, en los pasados pactos hemos estado viendo acerca de los reinos y cuáles son los reinos que están involucrados en cada uno de los pactos, ¿verdad? Recordemos rápidamente que el pacto de obras, que fue el primer pacto que vimos, y el pacto noético, que fue el último pacto que acabamos de ver, estaban bajo el reino de la creación. Ya lo explicamos, obviamente no lo voy a volver a explicar, pero ya se entiende o ya lo estudiamos el por qué son parte del reino de la creación. Vamos a empezar con el pacto abrámico, y esto ya es parte de otro reino, como ustedes lo están viendo ahí. Ya es el pacto abrámico, el pacto mosaico y el davídico forman parte del reino de Israel, ¿verdad? Y entonces vamos a ver el pacto abrámico específicamente en estas clases. Y hasta ahorita hemos visto, como les dije, el pacto de obras y el pacto noético, que estaban bajo el reino de la creación. En el pacto noémico vimos cómo Dios estableció una nueva creación. Si recuerdan ustedes la clase pasada, vimos cómo Dios establece una nueva creación, y había muchas similitudes en cuanto al pacto noético y al pacto de obras, ¿verdad? En ese sentido. Y el cual serviría como una plataforma para que se llevara a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Vimos que el pacto noético en la clase pasada o las clases pasadas, vimos que ese pacto sirvió como plataforma es un pacto solamente de medios, ¿verdad? Y que era para preservar la promesa que había en el pacto de obras, ¿verdad? De una simiente prometida. Entonces, ese pacto solamente era para esto. Y entonces, como veremos, estos pactos que acabamos de ver, y vamos a verlo el día de hoy, sirven como una plataforma, una base para que Dios siga desarrollando su plan en el pacto abrámico, y va a ser a través del reino de Israel, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Y a partir de Génesis 12 en adelante, todo el Antiguo Testamento tiene este reino en perspectiva, el reino de Israel. Entonces, para que ustedes lo sepan, a partir de Génesis 12 en adelante, todo el Antiguo Testamento tiene en perspectiva el reino de Israel. Ahora, aquí en este reino vamos a ver cómo la revelación progresiva de la simiente prometida en el protoevangelio, y eso ya lo vimos en el pacto de obras en Génesis 3:15, es decir, Cristo, cómo se va a ir desarrollando. El reino de Israel sirve a los propósitos de Dios y es el fundamento en el cual el plan eterno de Dios se llevará a cabo. Hasta este momento la nación de Israel no existía como tal, ¿verdad? Hasta ahorita hemos visto la historia desarrollada con Noé y su familia después del diluvio, ¿verdad? Y hasta este momento no había como tal una nación formal, la nación de Israel, o ni un pueblo como tal, ni un lugar físico reconocido como la tierra de ese pueblo, ¿verdad? Hasta estos momentos que hemos visto no había nada de eso, ni un reino, ni una tierra física, ni un pueblo como tal, ni una nación establecida como tal. Aquí tenemos que hacer una aclaración o distinción, y esto lo vamos a ver más a profundidad cuando ya el pastor desarrolle este pacto como tal, porque recuerden, el día de hoy yo les voy a dar solamente la introducción, ¿verdad? Un contexto en el cual este pacto se va a desarrollar. Pero sí tenemos que hacer la aclaración, y es la siguiente. Nosotros, como bautistas reformados, no vemos el antiguo pacto como una administración del pacto de gracia o del nuevo pacto. Y eso es importante hacer la distinción, puesto que aquí es donde hay una clara distinción o una diferencia entre nosotros, los bautistas reformados, con nuestros hermanos, los presbiterianos. ¿Okay? Y entonces aquí es donde yace una gran diferencia entre nosotros y ellos. Y digo gran diferencia no porque nos aparte y dejemos de ser hermanos, pero de cómo una gran diferencia en cómo nosotros entendemos los pactos y cómo los entienden ellos. Entonces, este pacto como tal, nosotros no lo vemos como una administración del pacto de gracia, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más adelante. El pacto de gracia o el nuevo pacto fue efectuado ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, y vamos a verlo, y durante estos estudios lo vamos a entender el por qué lo vemos así, ¿verdad?
Este pacto lo vemos como algo tipológico. Ustedes ya tuvieron clases de tipología, ya entienden ese término, como pactos preparatorios apuntando hacia adelante, hacia Cristo, hacia el nuevo pacto, en donde formalmente es establecido. Con Cristo, el nuevo pacto o el pacto de gracia es formalmente establecido en Cristo, no en este pacto. Este reino de Israel no es la expresión final del pacto de gracia de Dios. Es una sombra o es un tipo terrenal, ¿verdad? La nacionalidad y etnicidad del reino está ligado a una tierra en este mundo, y por eso hice esa aclaración o hice este comentario de que hasta este momento no había como tal un pueblo establecido, no había una nación oficial, no había una tierra designada al pueblo de Israel. Estaba ligado a una tierra en este mundo, la ley y un templo de adoración. No existía hasta este momento esto, los cuales nos dieron la sombra de las realidades espirituales cumplidas en Cristo. Y si ustedes recordarán un poquito acerca de la predicación que nos dio el pastor Valdés el domingo pasado, podemos darnos cuenta del significado espiritual que tenía cuando en los tabernáculos, cómo el pueblo de Israel acampaba a la derecha, a la izquierda, abajo, y todo eso que nos explicó el pastor, ¿verdad? Y eso tenía una realidad espiritual apuntando a eso, ¿verdad? Que el Dios habitaba en medio del pueblo, pero ahora Él mora dentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces son realidades físicas, es un tipo terrenal, físico, pero nos apunta a algo espiritual, ¿verdad? Bueno, este reino podemos ver el fracaso, y en este reino vamos a poder ver durante este reino, no solamente en el pacto abrámico, sino en el reino como tal de Israel. Recuerdo, estoy hablando solamente del reino de Israel, lo de arriba. Vamos a ver durante este reino, en estos pactos, cómo el fracaso de Israel de mantener el pacto. Y vamos a ver que aunque ellos tenían un pacto con Dios, y lo vamos a ver, ellos fracasaron, como ya lo sabemos. Entonces, y nos demuestra la insuficiencia del antiguo pacto de traer verdades de justicia. Es decir, a través del antiguo pacto nosotros no podríamos ser justificados, ¿verdad? Entendemos también ese término. También nos muestra y nos apunta a un nuevo pacto, como ya lo dije, es algo tipológico, donde Dios da su espíritu y escribe su ley en los corazones. Y este ejemplo que nos dio el pastor me sirve mucho, si ustedes lo recuerdan. Antes vivían físicamente alrededor de donde estaba en una tienda el Espíritu de Dios, la Shekinah, como le decían, ¿verdad? Pero ahora mora dentro de nosotros. Y el nuevo pacto lo podemos ver en Jeremías 31, y solamente les voy a dar un pedazo para que vean lo que es el nuevo pacto. Jeremías 31 al 34, para los que están apuntando. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y nosotros, en nuestro contexto que estamos, todavía ni siquiera esto pasa, ¿verdad? Lo que está refiriéndose Jeremías. Pero estoy haciendo alusión precisamente al nuevo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y es importante que a partir de este reino veamos y entendamos las realidades físicas o terrenales, como ustedes lo quieran ver, respecto al pacto, y hacer las distinciones y las realidades espirituales. Porque precisamente cuando nosotros no hacemos la distinción o no entendemos de las realidades tanto terrenales como espirituales, ahí es donde empezamos a cometer errores. Allí es donde cuando vemos una promesa o una realidad terrenal, pensamos que es para nosotros y nos la adjudicamos cuando no era para nosotros y era simplemente para el pueblo de Israel como tal, como pueblo de Israel. Entonces ahí es donde hay esas confusiones. Tenemos que ver cuáles son las realidades espirituales y las promesas espirituales que sí, nosotros ahora como pueblo de Dios somos parte de ella, y las terrenales no, eran para el pueblo de Israel como tal. ¿Ok? Bueno, voy a tratar de limitar porque solamente tengo una clase como de introducción. Voy a limitar las pausas o los comentarios.
y al final, si nos da tiempo, podemos comentar o podemos preguntar, ¿ok? Entonces, esto es respecto al reino de Israel y como tal, vamos a ver el primer pacto abrámico. Ahora, como introducción, como les dije, los voy a poner en contexto del pacto. Y entonces, si ustedes quieren ir siguiendo en sus Biblias, voy a mencionar qué es lo que pasó después del pacto noético, desde donde nos quedamos, ¿verdad? Hasta cuando vayamos a entrar al pacto abrámico, y voy a ir haciendo un recuento solamente. Voy a tal vez a citar 1 o 2 textos claves, pero solamente voy a poner el contexto, solamente voy a poner el escenario, para que el pastor Javier nos dé el pacto como tal, ¿verdad? En Génesis 9, 18 al 29, vemos cómo sabemos que después de lo que vimos, Noé sale del arca, sale con sus hijos, sale con su esposa, salen ellos. Él hace un altar a Dios, ¿verdad? Una ofrenda. Ya vimos las instrucciones o los mandatos que le dio Dios, la señal que le dio, ya vimos todo eso, ya era parte del pacto anterior. Bueno, después de eso sabemos que sus hijos eran Sem, Cam y Jafet. Sem era el primogénito, Cam era el menor y Jafet era el del medio, ¿verdad? Y la Biblia, y si se los dije en este orden es porque así la Biblia los menciona. Sem, Cam, Jafet. Cuando ven ustedes Génesis 9 en adelante. También Noé comienza a labrar la tierra y planta una viña, ¿verdad? Planta una viña, bebe el vino y se embriaga, ¿verdad? Se embriaga, queda desnudo en su tienda. Cam lo ve desnudo y lo dice a sus 2 hermanos. Entonces sus otros 2 hermanos, Sem y Jafet, cubren a su padre Noé. Noé despierta y se entera de lo que pasó y sabe que su hijo, el más joven, Cam, y dice lo siguiente, esto es en Génesis 9, 25 al 27. Dice, maldito sea Canaán, y esto lo dice Noé. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Una maldición de Noé no hacia Cam su hijo, sino ¿a quién? A Canaán, que vamos a ver más adelante que es hijo de Cam, ¿verdad? Y bueno, después de esto, de esta maldición, Noé vive después del diluvio 350 años y en total sus años fueron 950 años y muere. Noé muere a los 950 años. Pasamos a Génesis 10 y los descendientes de los hijos de Noé, y aquí es donde vamos a ver la primera gráfica. Ok, déjenme y voy a hacer algo para que ustedes puedan ver mejor. ¿Logran ver los nombres? Es muy pequeño, ¿verdad? Bueno, antes de que se los muestre de una manera mejor para que lo puedan distinguir, esta es la descendencia de los hijos de Noé, de los hijos de Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Y en Génesis 10:32 dice, estas son las familias de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Recordemos que en el diluvio exterminó a toda la tierra, a todos los seres vivientes, y otra vez la raza humana empieza a través de la familia de Noé, de estos 3 hijos. Aquí es donde se desarrolla toda la raza humana otra vez, ¿verdad? Entonces, ok, aquí creo que se va a apreciar un poco más. Muy bien. Ok, ¿sí se logra apreciar un poco más? Ok, bueno, entonces vemos a Noé, a Cam, a Sem, ahí en los cuadros verdes, y a Jafet, ¿verdad? Y ahí trae los versículos donde ustedes pueden ver sus descendientes. Y bueno, a través de Arfaxad es donde vemos la línea que va descendiendo y llega hasta Taré. Taré es papá de Abraham, ¿verdad? Entonces aquí ustedes ya lo pueden distinguir mejor. Y bueno, ahorita vamos a seguir. Ok, ahí lo voy a dejar así. Entonces, voy a regresar acá. Y entonces, esto es básicamente Génesis 10, los descendientes, y aquí está como en este cuadro, ¿verdad? Génesis 11
ustedes ya conocen esa historia, o la mayoría, no voy a ir a través de esta porque nos quitaría tiempo, pero es básicamente la Torre de Babel, lo que pasa con la Torre de Babel, Génesis 11. Y bueno, en Génesis 11:1 simplemente decía: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, ¿verdad? Sabemos que en ese momento toda la humanidad, que a través de los hijos de Noé se extendió, se multiplicó, tenía solamente una lengua, ¿verdad? Y entonces en Génesis 11, 4-9 dice lo siguiente: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y esto fue lo que pasó en Génesis 11, confundió la tierra. Y esto, ustedes, hermanos, si ustedes recordarán, cuando nosotros estábamos viendo las similitudes en la última clase del pacto noético, vimos unas similitudes respecto al pacto noético y al pacto de obras, ¿verdad? Y una de las similitudes, yo les puse ahí el título de una nueva creación, porque habían unos mandatos que eran muy parecidos. Cuando Dios le da a Adán y Eva, les da un mandato. ¿Y qué es ese mandato? Fructificar y multiplicarse, ¿verdad? Y luego cuando lo vemos otra vez con Noé, también ese mandato le da fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Pero cuando ustedes leen Génesis 11, que es lo de la Torre de Babel, ¿qué es lo que estaban haciendo los seres humanos ahí? Estaban yendo en contra de ese mandato, ¿verdad? Querían unirse, querían hacerse un nombre y querían juntarse y tenían solo una lengua. Entonces iban contra ese mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Querían hacerse solamente una nación, de alguna manera si lo podemos decir. Entonces iba contra ese mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Entonces por eso viene Dios, viene Jehová y confunde sus lenguas, y es como se esparcen, porque ya no se entendían, ¿verdad? Básicamente. Entonces, aquí, si ustedes, déjenme ver, a ver si lo puedo. Esto es lo que les estaba hablando. Ok, esto fue lo que vimos en esa clase, ¿verdad? De que era muy parecido tanto con Adán y Eva, tanto como en Noé, de ese mandato de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla y señorarla. Entonces iban en contra de ese mandato, y por eso viene Dios en Génesis 11 y los confunde la lengua y los esparce, ¿verdad? Muy bien. Algo me pasó aquí. Ok. Y seguimos. Entonces, vamos a seguir. Que eso es lo que vemos en Génesis 11. Y luego en Génesis 11, a partir del versículo 10, se enfoca en los descendientes de Sem. Sigue toda su descendencia y se enfoca en Taré, que es padre de Abraham. Por eso se lo señalé en ese cuadro, ¿verdad? Se enfoca en Taré, que es padre de Abraham. Y en Génesis 11, 27 al 32, dice lo siguiente: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, que es precisamente nuestro personaje, si se puede decir, principal de este pacto, a Nacor y Harán, eran hermanos de Abraham. Y Harán engendró a Lot, también ya conocemos a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán. Y entonces solamente quiero hacer una aclaración, creo que aquí en esta iglesia ya se ha aclarado y lo saben. El medio que Dios usó para precisamente multiplicar a la tierra y sojuzgarla y multiplicarse y llenar la tierra era precisamente que ellos, este cuadro que ven aquí eran los descendientes de Noé. Recordemos que Dios exterminó a toda la tierra, ¿verdad? Entonces entre ellos se casaban, entre familia. Ahora, sabemos que eso ahora no pasa y no existe. Bueno, quiero aclarar que en algunos grupos, en unas
grupos muy pequeños de judíos siguen haciendo eso, para conservar el linaje puro de su sangre judía, que es un entendimiento incorrecto, ¿verdad? Pero muy pocas personas lo siguen haciendo. Pero en este momento, Dios usó ese plan porque no había más personas, ¿verdad? Entonces eso pasaba. Entonces, si ustedes lo pueden ver aquí, ¿y por qué me sigue pasando esto? Ok, ahí está. Si ustedes pueden ver aquí, entonces Taré es el papá de Abraham, de Nacor y de Harán, y ahí Milca es hija de Harán, y Nacor, lo que estaba leyendo ahorita, tomó a Milca como su esposa, o su sobrina. Y se oye raro, y solo lo hago aclaración por si alguien de aquí no entiende o dice, ¿qué es esto? Es precisamente lo que acabo de explicar. Dios usó ese medio en esos momentos para multiplicarse, porque eran las únicas personas que habían en ese momento, ¿ok? Esa es como una pequeña aclaración. Bueno, vamos a pasar a ese mapa y voy a seguir leyendo donde me quedé. Hija de Harán, padre de Milca y de Isca. 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedó allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué quiere decir todo esto que acabo de leer? El papá de Abraham, como ya lo vimos, ¿verdad? Tomó a Abraham, tomó a su nieto, Lot, a sus mujeres y se los llevó. Iban a ir a Canaán, aquí dice el texto, pero pasaron y llegaron a Harán. También, aclaración, acuérdense que en estos momentos, cuando estaba en esto que estamos viendo, la tierra los nombraban muchas veces como al líder del pueblo que se establecía ahí. En este caso, Harán, ¿quién era? Hijo de Taré, y llegaron a la tierra de Harán. Así era como estaba nombrada esa tierra. Ahora, aquí está el mapa, ¿verdad? De lo que acabo de leer. Y entonces hasta aquí, hasta lo que he leído, el padre de Abraham muere en Harán. El padre de Abraham muere en Harán y su hermano Harán muere en Ur de los Caldeos. Para que lo tengamos presente. Bueno, ok, aquí está el zoom. Ahora, aquí este mapa nos muestra dos rutas. Tradicionalmente o generalmente se acepta una ruta donde estaba Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y aquí yo se los presento y no les voy a decir esta es, sino que les traigo las dos posiciones porque investigando respecto a esto, hay dos rutas o hay dos posibles lugares en los que se encontraba Ur de los Caldeos. Acá, de este lado, Ur, ahí donde se ve, y esa es la ruta tradicional o la más aceptada, digamos, o la más general. Y entonces, lo que acabamos de leer, pasaron así y llegaron, ¿a dónde? Decía Harán, ahí donde ven ustedes, hasta acá, ¿verdad? Pero hay otra posición en que Ur de los Caldeos no se encontraba ya, sino de este lado, ahí donde lo ven. ¿Ok? Ahora, como tal, los judíos tienen la posición que era esta, y digo los judíos específicamente porque ellos traen traen una razón, una disertación muy larga y explican el por qué ellos creen que Ur de los Caldeos se encontraba ahí. Por el lenguaje, por el momento y analizan muchas cosas. No lo voy a mencionar aquí si no se nos va la clase entera. Pero solo como apuntando, los judíos creen que Ur de los Caldeos se encontraba ahí. Entonces, les presento las dos posiciones, pero el punto es que la Biblia nos dice que salieron de Ur de los Caldeos y fueron hacia Harán, ¿verdad? Taré, el padre de Abraham, murió en Harán, y Harán, el hermano de Abraham, murió en Ur de los Caldeos. Es lo que hasta ahorita estamos leyendo. Espero no marearlos ni enredarlos tanto. Estoy tratando de ser lo más claro posible para que precisamente entendamos lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, entonces hasta donde leímos es hasta ahí, ¿verdad? Y entonces, pero ellos iban a ir a Canaán. Canaán está de este lado, por aquí. Bueno, con el zoom ahí me pierdo un poco, pero el punto es que Canaán estaba por acá, ¿verdad? Y ahorita les voy a presentar el mapa como un zoom más, como haciendo un acercamiento más a ese pedazo precisamente para que sigamos entendiendo lo que pasó en ese contexto, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, déjenme regreso aquí, ¿verdad? Génesis 12, del 1 al 3, seguimos leyendo. Pero Jehová había dicho a Abraham,
Y aquí es donde ya nosotros vamos a empezar. Yo les voy a empezar a leer textos claves de lo que ustedes van a ver con el pastor Javier acerca del pacto. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, después de lo que yo les leí, esto es lo que sigue. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este texto ténganlo presente porque seguramente lo van a ver con el pastor cuando ya veamos el pacto como tal. Aquí Abraham tenía 75 años cuando salieron de Harán, donde nos quedamos hasta allá arriba, que fue donde su padre se los llevó, ¿verdad? Salió con Sarai su mujer y con Lot su sobrino, todos sus bienes, y se dirigieron a Harán, porque recuerden que el padre de Abraham murió en Ur de los Caldeos, ¿ok? ¿Sí están siguiendo? Ya dije muchos nombres, vamos bien, ¿verdad? Ok, sí, muy bien. Llegaron a Siquem, les voy a leer y luego se los enseño, ¿verdad? Llegaron a Siquem, al encino de Moré, y Jehová se le aparece a Abraham y le dice, y todo esto es todavía en Génesis 12, lo que les estoy diciendo. Llegaron a Siquem, al encino de Moré, y Jehová se le aparece a Abraham y le dice, en el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Al final de este capítulo vemos que Abraham se dirige a Egipto porque había hambre en la tierra donde estaban habitando. Abraham le dice a su esposa Sarai que se haga pasar por su hermana para que no le hagan nada a él porque era muy hermosa. Faraón le da bienes a Abraham por causa de la belleza de Sarai, ¿verdad? Le regala muchas cosas o le da muchas cosas. Y Jehová hiere a Faraón por causa de Sarai para que no le tomara por su mujer. Ustedes creo que los que le han leído esto recordarán esa historia, ¿verdad? Y entonces le da estos bienes y le dice, ok, vete. Y entonces ellos van de regreso. Ahora, aquí en el mapa, lo que acabo de leer, ok, ahí está Siquem, ¿verdad? Aquí esto básicamente, para que se vayan ubicando, esto es lo que es ahora Israel, o la tierra prometida que le dice ahorita en lo que acabo de leer Dios a Abraham, la tierra prometida, todo ese pedazo. Y ahorita lo vamos a ver más específicamente. Entonces, de aquí, de este punto, se van, ¿hasta dónde? No entiendo por qué me sigue pasando eso. Ok, hasta Egipto, lo que acabo de leer. Se fueron a Egipto, Abraham, Sarai, les da a Faraón los bienes y regresan otra vez a este lado, ¿ok? A este pedazo de aquí. Hasta ahorita esto es lo que está pasando. Muy bien. Bueno, Génesis 12, 17 al 20, les voy a leer lo que les acabo de comentar. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, lo que les acabo de decir. Ok, hasta ahorita voy a hacer una pausa porque creo que es conveniente. Hasta ahorita hay algún comentario o una pregunta. Hasta aquí. O se ha entendido lo que vamos. Y todo este es el contexto. Todo les digo, les estoy poniendo el escenario para entender el pacto, como es, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien. Este es el otro mapa. Este básicamente es el mismo mapa que acabamos de ver, pero si ustedes se fijan está como más hacia arriba. Si ustedes, para que tengan un punto de ubicación, aquí está Harán, ¿verdad? Que en el otro mapa lo vimos. Ahí está Harán. Ok, nada más que ahí tiene otros nombres, esos están diferentes y son nombres como los judíos nombraban esos lugares en ese momento, para que no se confundan. Ok. Puntos a anotar aquí solamente como para que ustedes puedan verlos. De este lado, ¿quién reconoce Ararat? ¿O quién sabe por qué es significante o por qué lo estoy mencionando ahorita? ¿Alguien recuerda?
¿no? Bueno, ahí en esa ubicación, obviamente no podemos señalar una ubicación como tal, así como un puntito, pero en esa ubicación ahora lo conocemos como Turquía, lo que es como Turquía. Ahí fue donde el arca quedó, en el monte Ararat. La Biblia nos dice. Entonces, para que ustedes tengan una idea y ustedes visualmente ustedes puedan ver todo lo que hemos estado viendo y vean en el mapa donde se ha desarrollado. Entonces, acá de este lado es donde Noé, en el arca, descendió. O las aguas residieron y ahí se quedó el arca. Bueno, aquí estarán. Aquí entonces está la ruta que estamos diciendo, ¿verdad? Y lo mismo que estamos diciendo en Egipto, regresaron para acá. Y entonces aquí, bueno, aquí solo para apuntar, después vamos a ver Salem o Shalem, ese es en hebreo, pero aquí Salem, para que ustedes recuerden a Melquisedec, para que se vayan acordando de cosas que les voy diciendo y a lo mejor ustedes pueden recordar. Muy bien, este es solo para que lo vean. Y este es el mapa que, como les digo, aquí está Nínive. Bueno, acá fue en el otro mapa donde vimos que decía Ur de los Caldeos. Es lo mismo, pero como les digo, son otros nombres en hebreo, ¿verdad? Pero ahí está Ur de los Caldeos y ahí es cuando ellos van hasta Harán, lo que acabamos de ver. Y no desde acá, Ur, de este Ur de acá, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Muy bien, vamos a seguir al siguiente. Ok, aquí, este sí va a necesitar todavía más zoom, pero bueno, ¿se ve así? ¿Os lo logran distinguir un poquito así? Más o menos, ¿verdad? Bueno, ahí se los voy mencionando cuando toque la ocasión. Bueno, ok, Génesis 13, ya pasamos Génesis 12, Génesis 13. Abraham regresa de Egipto con su mujer Sarai, Lot y todos sus bienes, que ahí fue donde nos quedamos en el 12. Llegan a Betel y a Ai o Jai, y los pastores de cada uno se pelean hablando acerca de Lot y Abraham, ¿verdad? Y Abraham dice que lo mejor es que se separe Lot de él. Abraham le pide a su sobrino que escoja la tierra que él quiere para habitar. Y bueno, Génesis 13 del 10 al 18 dice lo siguiente: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y escuchan porque ahorita se los voy a mostrar en ese mapa, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y aquí ya nos hace algo de lo que va a pasar después, ¿verdad? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Recuerden, ubiquen para que vayan ubicando el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, esa tierra, desde que el principio se iba a ir con su padre, pero su padre muere y después, cuando llega él ahí, Dios en Génesis 12, lo que les leí, es esta tierra, yo te la daré a ti. Esa es la primera promesa que vemos en Génesis 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahí hay otra clave para que nos vayamos ubicando, ahorita se los voy a enseñar. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ok, y nada más les voy a enseñar rápido esto que les acabo de leer. Ok, aquí está. Aquí tomen como referencia aquí el Mar Muerto, ¿verdad? Este es el río del Jordán, esta línea que se ve muy chiquita. Ahí ustedes pueden ver mi flechita, ¿sí se distingue? Ok, bueno, ahí es donde yo estoy apuntando, ¿verdad? Ay, chicos, ok. El río de Jordán, y entonces cuando ellos se separan, están más o menos por esta parte. Lot toma desde aquí hasta acá abajo, y aquí está Sodoma y Gomorra. Ahora, está con una signo de interrogación porque no saben la locación como tal exacta de Sodoma y Gomorra, pero ahí es donde estaba, ahí donde se cree que en esa área, ¿verdad? Entonces, lo que le acabo de leer es que él habitó todo esto, toda esta llanura de aquí hacia abajo, ¿verdad? Hasta Sodoma, aquí dice. Muy bien. Y Abraham habitó de este lado. Ahí es cuando se separan, ¿verdad? Aquí, todo esto de aquí. Y esta es la tierra precisamente que le dice Dios que le va a heredar o que se le va a dar a Abraham. Muy bien. Y Génesis 13, 10 al 18, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y toda ella era de riego. Bueno, eso ya lo leí, ¿verdad? Ajá. Y bueno, seguimos. Después de esto, Jehová se dirige a Abraham.
Jehová habla a Abraham otra vez. Génesis 13, 14 al 18 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ok, a ver, simplemente para que lo vean. Aquí está Hebrón. ¿Ya había? Mamre, ¿sí se logra ver? Ahí es donde estamos leyendo esto, precisamente, lo que acabo de leer. Ahí es donde él edificó un altar para Jehová. Entonces, creo que ayudan los mapas para que nosotros tengamos una idea de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Nos ayuda a entender y a ver todo lo que estaba pasando. Entonces, aquí fue donde edificó el altar a Jehová. Muy bien. Génesis 14, pasamos a Génesis 14, y Génesis 14 del 1 al 3 dice lo siguiente: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra, y fíjense, ahí eran 4 reyes, ¿verdad? Hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma. Y entonces ahí son 4 reyes contra 4 reyes. Y aquí contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. El mar salado es el mar muerto. Por eso les mencioné ahí el mar muerto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver rápido esto porque es importante, porque cuando nosotros lo veamos, ok, bueno, de hecho el mapa tiene ya aquí como un zoom, ¿verdad? Valle de Siquim, aquí es donde se juntaron a pelear, pero este es como el zoom del acercamiento de este cuadrito. Aquí, ¿ven este punto rojo que tiene así como estrellita o está así? Ahí es donde es el Valle de Siquim. Ahí es donde pelearon esos reyes. Ahora, si ustedes logran notar, hay unos como flechas o unos caminos azules y unos rojos, ¿verdad? No lo voy a explicar, pero básicamente eso es lo que significa, es por dónde llegaron esos reyes, dónde atacaron, dónde se fueron y dónde fueron atacando, y ahí en ese punto precisamente es donde se encuentran y pelean, y ahí es donde precisamente esos reyes toman a Lot y se lo llevan, ¿verdad? Toman a Lot y se lo llevan y se van por acá por la línea roja, si ustedes ven aquí, esta roja, y se van para acá y pasan por aquí todo esto, todas estas rutas. Y si ustedes recordarán el relato, es cuando Abraham va y lo rescata a su sobrino Lot, ¿verdad? Bueno. Génesis 14, 17 al 24, nos adelantamos más y dice: cuando volví de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes con el que estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, todo lo que ahorita vimos, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y ya en el otro les apunté dónde estaba Salem, ¿verdad? Y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y esto ya es después de la batalla, ¿verdad? Para que se entienda. Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomarán su parte. Entonces, básicamente ese mapa es precisamente lo que pasó con la guerra de esos reyes y cuando Abraham rescata a Lot. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, voy a hacer una pausa. ¿Alguien tiene un comentario? O el pastor, o una pregunta, ¿ok? De todo lo que hemos visto. Y todo esto es el contexto desde Noé hasta lo que va a pasar con Abraham. Bueno, sí, nada más para... ya ven, estamos en una clase, dominical, es información que se está adquiriendo, pero la información como quiera es bien importante, hermanos, de lo que nos está enseñando. Debemos de disfrutar, porque la historia de la Biblia no es una historia como cualquier otra, es una historia verificable, es una historia real. Es impresionante cuando tú realmente estás en ese cuadrito donde estaba Sodoma y Gomorra, y que la Biblia dice que era un lugar fértil, de llanuras grande, y cuando vas ahorita solo encuentras un lugar completamente muerto, sin vida, y prácticamente el mar muerto es un mar con una sal única en el mundo, es un lugar donde los cuerpos flotan por encima, todo está muerto, y prácticamente ahí es donde estaba Sodoma y Gomorra, sal por donde quiera, una sal como nunca. Entonces vemos nosotros algo muy grandioso. También es irónico que después de que salen de Ararat, el monte donde estaba el arca, justamente Canaán es el que va y habita esa tierra. Y lo más importante que quiero que recuerden es que de Abraham salen 4 pueblos que tienen que ver con Abraham. Como ahorita lo vamos a explicar, es Lot, ¿verdad?, que es su sobrino, de donde descienden los amonitas y moabitas. Y luego por otro lado Jacob y su hermano Esaú, de donde es Edom. Entonces tenemos a Amón, a moabitas, a Edom y al pueblo de Israel. Son 4 pueblos. Esos 4 pueblos conquistan toda la tierra de Canaán y a todo lo que es Canaán, porque no es cualquier cosa. Mira, cuando hablamos de Cus, que el hombre que quería unir los pueblos, él es cusita. Los hijos de Canaán fue Cus, Misraín, Fud y Canaán, ¿verdad? Entonces los cusitas, de ahí viene los cusitas, de ahí viene Nimrón, ahí se ve, ahí está Nimrón. Él era un gigante que controlaba todo el mundo conocido de esos pueblos que venían ahí. Él quería establecer un pueblo, los cusitas. De Misraín descienden los filisteos hasta abajo, luego se ve. De Fut, y luego de Canaán, pues su primogénito. Sí, cuando vemos siempre hablamos de Tiro y de Sidón, pues su primogénito fue Sidón, y de un hijo de Canaán ya, Sidón. Y luego vemos a los heteos, y ahí vienen los jebuseos, los amorreos, los heveos, los araceos, los ceneos, que de ahí desciende Moisés. El suegro de Moisés era ceneo. Entonces todos esos pueblos, heveos, araceos, ceneos, todos eran gigantes, era pueblo de gigantes, los amorreos. Y estos 4 pueblos derrotaron todo y limpiaron Canaán. Obviamente cuando regresan de Israel, de estar en Egipto, 400 años después, ellos completamente limpian toda esa región de los gigantes. Pero antes de eso, donde se estableció Amón, era tierra de gigantes también. Donde se estableció Moab era tierra de gigantes. Unos le llamaban sonsomeos y los otros le llamaban emitas. Y los edomitas le llamaban oreos, también gigantes. Y cuando regresa el pueblo de Israel es el que acaba con todo, porque él sí viene arrasando con todos los pueblos. Y todos esos pueblos que descienden de Canaán, esa región toda es destruida. Es increíble cómo Canaán se le adelanta a los planes de Dios y viene a ocupar la tierra que después Dios le daría a ellos. Y después de Canaán, cuando la maldad de ellos llegó al tope, después de Egipto, perdón, ahora sí regresan a arrasar todo el resto de los gigantes. Aunque eran hombres muy grandes, era una raza degenerada, de tal manera que su mente eran depravados, no tenían sentimientos. Por esa razón, hombres como David pequeños podrían destruirlos. Y vemos cuántos de ellos mataron muchos gigantes. Por ejemplo, Goliat es uno de ellos. Inclusive nos dan las medidas, lo hemos visto aquí, que prácticamente no caben hablando de una casa que tenga 8 pies, no caben adentro. Una casa de 9 pies, tenían de 9 pies para arriba de altura. Entonces eran demasiado altos. Entonces es interesante ver cómo Dios trae a Abraham a esa tierra, ¿verdad?, que va a representar la Canaán celestial, como dijiste tú. Todos estos acontecimientos históricos tienen una verdad espiritual que no hay que perder de vista, apuntan a esa Canaán celestial, ¿verdad? Ese mundo que también está ubicado,
Este mundo ahorita, si tú te pones a ver las mansiones, las islas privadas, todo lo grande, ¿a quién pertenece? Se nos adelantó Canaán otra vez. Ellos son los que están ocupando los lugares más hermosos, los parques, las cascadas. Los dueños son traficantes, millonarios. ¿Y nosotros qué nos queda? Somos los herederos. Dice que hicieron pagar taxas a Cristo. Dice, ¿cómo vemos a Pedro? Somos los hijos del reino y pagando impuestos, ¿verdad? Así estamos nosotros, pero Dios va a hacer lo mismo. Nos va a regresar esta Canaán. Nos vamos a poseer la tierra y toda esa gente va a ser expulsada por el poder de Dios. Sí, así es. Gracias, pastor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, un comentario. Buenos días. Nada más una sugerencia. A mí me ha servido mucho el volver a ver estos estudios y tomar notas con más tranquilidad y anotar, porque nos vamos familiarizando más con todo, ¿verdad? Y conocer más. Yo les sugeriría que pudieran verlo nuevamente y lo pueden pausar, pueden anotar, y eso creo que nos sirve mucho a todos. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Entonces, como les decía, esto es solamente ya para dar unos minutos, que ya nos quedan unos cuantos minutos. Esto solamente es como el contexto de todo lo que pasó, para que ustedes entiendan qué es lo que pasó, Dios, dónde se encuentra Abraham, y ustedes ya lo vieron no físicamente, pero ya lo vieron en un mapa donde le promete la tierra, de dónde viene, a dónde fue, y entonces ya se entiende un poquito, porque a veces cuando uno sigue la lectura y que fue aquí, que el nombre de este y el otro, como que uno se hace bolas, ¿verdad? Y a veces como que es un poco confuso, pero así ya visualmente entonces ya podemos entender y podemos ver más claro todavía, para que cuando nosotros entremos al pacto y el pastor Javier nos enseñe, entonces pueda ser mucho más fácil de entender, ¿verdad? Ahora, solo como para reencuentro, les voy a tomar este mapa. Ay. Ok, entonces, ahí Mamre es cuando llegan, ¿verdad? Y luego se va a Egipto y luego regresa y hace un altar, y luego aquí en Salem es donde ve a Melquisedec. Entonces toda esa área del mar muerto hacia su izquierda, ¿verdad? Toda esa es la tierra prometida. Y de hecho, bueno, ¿saben qué? Cuando ustedes ven, déjenles quito el zoom. Cuando ustedes ven Números, el libro de Números 34, ustedes pueden ver donde ya Dios le dice exactamente de dónde a dónde es la tierra heredada como tal, ¿verdad? Y entonces esas líneas son las limitaciones de lo que Dios habla y dice, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver todo eso, donde está lo rojo, es que ya se le acabó la pila, pero sí, ya no. Ustedes pueden ver ese pedazo donde está ya el mar, ¿verdad? Ese pedazo chiquito ahí donde hay un montón de nombres. Eso es lo que hemos estado viendo de una manera ya más cercana, de los mapas anteriores. Es lo mismo, todo ese pedazo de ahí. Y entonces ese es el área donde Dios le promete que se le va a dar a los judíos, ¿verdad? Esto ya es de una manera más amplia, y entonces ustedes ya pueden verlo de una manera diferente. Solamente es eso, ¿verdad? Y bueno, aquí lo traía, pero no creo que sea necesario leerlo. Ustedes lo pueden leer si ustedes gustan en Números 34, del 1 al 12, y ahí te da todas las limitaciones de lo que es la tierra como tal. Y bueno, para terminar, hermanos, voy a leerles los versículos claves que ustedes van a estar viendo con el pastor durante todo este pacto. Ya leímos Génesis 12, ese es clave, cuando le promete por primera vez a Abraham que le va a dar la tierra, que salga y que le va a heredar una tierra. Vamos ahora a leer, y si ustedes me quieren seguir, Génesis 15, y con esto vamos a acabar con estos dos textos que les voy a leer. Génesis 15, y vamos a empezar desde el versículo 1. Esto ya es propiamente del pacto. Ustedes ya tienen el escenario puesto, ¿verdad? El contexto, todo lo que pasó. Bueno, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová,
diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad de una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los eneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gereceos y los jebuseos. Y este es junto con Génesis 12 que leí, y este es versículo clave, lo van a estar viendo seguramente. Y el último, y con esto terminamos, es Génesis 17. Y no voy a comentar nada porque pues para esto ya es propiamente del pacto. Génesis 17, empezando del versículo 1, para que los que lean, con los que están siguiendo en sus Biblias. Génesis 17, a partir del 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo
para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Y bueno, estos son los textos un poco largos, pero por eso se los leí, para que la próxima clase adelantamos esto y ya no tengamos que leer tanto esto y ya el pastor entre de lleno como tal al pacto, ¿verdad? Ya tienen el contexto, todo lo tienen listo para entrar a eso. Muy bien, hermanos, vamos a acabar, vamos a orar y próxima clase, Pastor Javier estará aquí con ustedes. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos das y te damos gracias por de alguna manera poder ver lo que pasó en esos momentos, de cómo llamaste a Abraham, Señor, la tierra, cómo fueron todos esos viajes que se efectuaron, ver de una manera más visible y poderlo entender más, Señor, con un propósito, porque todo esto lleva una realidad física, lleva una realidad espiritual. Que podamos entender tu palabra, Señor, sea de edificación para tu iglesia, pero que sea para tu honra y tu gloria. Te pedimos que en estos momentos en los que va a predicar el pastor, que tú le des conocimiento de nuevo, Señor, que tu Espíritu sea el que hable a través de él para tu iglesia. Todo esto para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.